gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir el mensaje con ustedes el día de hoy. Y espero que sea tan de bendición para ustedes como lo ha sido para mí el prepararlo. Les pregunto, ¿quién de ustedes quiere ser un conquistador? Uy, poquitos. No, estos son derrotados. Otra vez, ¿quién de ustedes quiere ser un conquistador? Amén. Bueno, ¿y quién de ustedes quiere hacer lo que Dios pide para convertirse en un conquistador? Bueno, me alegra que tengan ese ánimo porque ese es el anhelo del Señor. Que nos convirtamos en conquistadores, que ganemos nuestras batallas y que podamos vivir de victoria en victoria. Vamos a mirar a la luz de la Biblia, vamos a ir al libro de 2 de Corintios. ¿Qué es lo que necesitamos para convertirnos en esos conquistadores que Dios quiere que seamos? 2 de Corintios capítulo 7, el versículo 1. ¿Lo tenemos? Bien. Dice así, 2 de Corintios 7, 1. Así que hermanos, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 3 cositas importantes en este versículo. Primero, dice allí, tenemos las promesas. Segundo, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. Y tercero, perfeccionando la santidad, no de cualquier manera, ni a lo que yo crea, sino en el temor de Dios. Vamos a mirar a la luz de la Biblia cada uno de estos punticos que el apóstol Pablo nos enseña que son los 3 pasos para poder convertirnos en los conquistadores que Dios quiere que seamos. Vamos a caminar por la Biblia también en esta mañana, así que vamos a ir al libro de Josué, capítulo 4, versículo 19. Josué, capítulo 4, versículo 19. Ya a esta altura del partido, Moisés ya había muerto. La persona que estaba a cargo ahora del pueblo de Israel era Josué. Ya estaban a punto de pasar el río Jordán. No por nada la palabra Jordán significa muerte. Estaban a punto de pasar el Jordán y de ingresar a la tierra que ellos querían o a la tierra que Dios les había prometido. A la tierra que Dios les había prometido. Se las había prometido hace muchos años. Y antes entonces vamos a mirar qué estaba pasando. Versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán al día 10 del mes primero y acamparon a Gilgal, al lado oriental de Jericó. Pasaron entonces el río Jordán y Josué, que era un hombre que caminaba de la mano de Dios, cuando pasan el Jordán no le dice al pueblo, ataquemos ya. Esto ya se nos prometió, esto es nuestro, sino que dice aquí la Biblia que ¿qué estaban haciendo ellos? Acampando. Y dice que estaban acampando al lado oriental de Jericó. Eso significa que el pueblo de Israel podía ver a los de Jericó y los de Jericó los podían también ver a ellos. Estaban así, el pueblo de Israel con sus enemigos allí y los enemigos allí esperando a ver qué va a pasar. Josué no ataca de una vez, sino que dice que acampa para buscar primero la dirección de Dios.
¿Cómo estaban los enemigos de Israel? ¿Cómo estaba el ánimo en los enemigos? Lo dice allí en el capítulo 5 de Josué, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, ¿cómo estaban? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Los enemigos del pueblo de Israel estaban desanimados, ni siquiera habían combatido y ya estaban con sentimientos de derrota. Como diciendo, no, ni para qué peleamos con ellos, porque mire, tienen un Dios todopoderoso, mire lo que hicieron. Ese desánimo, dice la Biblia, que fue porque oyeron. ¿Era porque vieron que el ejército de Israel era más grande? ¿Lo verían más poderoso? ¿O porque se enteraron que los israelitas los había entrenado a un país extranjero? No, simplemente porque dice aquí el versículo, oyeron como Jehová. Los enemigos del ejército de Dios sabían con quién estaban ellos y que tenían de su lado un Dios soberano y poderoso. Estaban entonces desanimados. Dios tiene el poder. Y esto métete en la cabeza, cristiano que me estás escuchando. Dios tiene el poder de desanimar a tus enemigos. Dios tiene el poder de debilitarlos para que seas tú el que gane la batalla. No importa tu estatura, no importa eso. Lo que importa es que ¿quién va contigo a la batalla? Parecía muy fácil todo entonces, los enemigos desanimados, el pueblo de Dios con ganas porque acababan de pasar, era la primera batalla que iban a enfrentar. Estaba todo listo, ellos dirían pan comido. La promesa es nuestra, acabemos con ellos. Pero entonces viene un cambio. Dios detiene las cosas y le da una nueva instrucción a Josué. Volvamos allá a Josué, el capítulo 5, y vamos a leer del 2 al 5. Vamos a leerlo intercalado porque si no me quedo yo hablando solita. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. La orden de Dios es no ataquen todavía, sino que tienen que circuncidarse. De pronto Josué pensaría, pero ¿cómo así, Señor? Si ya los tenemos aquí enfrente, ya estamos listos, ¿cómo me pides que incapacite a mi ejército 8 días? Eso se demoraba la recuperación de una circuncisión. ¿Qué tal si los enemigos se enteran que los del ejército ni siquiera se pueden poner de pie? Pero la Biblia dice que Josué no discutió con Dios. Josué obedeció. Dios consideraba que su pueblo necesitaba aprender
unas lecciones antes de la batalla. La primera es que la victoria no iba a ser por el esfuerzo de ellos. La victoria se las iba a dar Dios mismo. La Biblia dice en Zacarías 4:6, no es con espada, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Y la segunda lección que tenía Dios para darle al pueblo era que antes de la batalla tenían que consagrarse. Antes de la batalla tenían que consagrarse. No basta con prepararse físicamente. No basta con que tengas en tu oficina colgados 20 cartones de todos los estudios que has hecho. No basta todas las palancas que tengas o el poder de influencia que tengas para conseguir un ascenso. No basta con que le lleves flores a tu profesora y pan de bonos para que te suba la nota. No basta. No vas a avanzar en la vida. No vas a llegar muy lejos en este 2020 si no te consagras totalmente a Jesús. Otra vez para los que toman nota. No basta. No vas a llegar muy lejos si no te consagras totalmente a Jesús. De pronto obtengas victorias, pero no las que Dios quiere darte. ¿Por qué debían circuncidarse? La misma Biblia nos da la respuesta. Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17, del versículo 7 al 8. ¿Lo tenemos? Génesis 17, del 7 al 8. Dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Versículo 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 24. Era Abraham de edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de la casa. Vemos entonces que la circuncisión era una señal en la carne. ¿Y era una señal de qué? De lo que dice el versículo 10, de un pacto. Era la señal del pacto entre Dios y el hombre, entre Dios y la humanidad. Esa era la señal del pacto. Y dice que el pacto, ¿cuánto tiempo duraba? Dice el versículo 7, ¿cuál es la fecha de caducidad del pacto? Es perpetuo. O sea que es por século. Es para siempre. Es un pacto perpetuo. ¿Cómo funciona esto para nosotros ahora que ya no vivimos en el antiguo pacto, sino en el nuevo? Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. La Biblia se explica a sí misma, ¿no? Colosenses, capítulo 2, el versículo 11. Aquí en este pasaje está hablando
Pablo. Colosenses 2, versículo 11. Dice así: en él, aquí se está haciendo referencia a Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, como la hizo Josué con cuchillos afilados, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, Cristo en tu vida realiza una pequeña cirugía. La palabra circuncidar significa cortar alrededor de. Y lo que hace Cristo cuando entra a tu vida es que Él corta alrededor de tu corazón la naturaleza pecaminosa y adánica con la que todos nacimos. Te circuncida. Y esa circuncisión que hace Cristo en tu corazón es la señal ¿de qué? Lo vimos en Génesis. Del pacto perpetuo que hace Dios contigo. Ay, tú cargas en tu vida, tú cargas dentro de ti un sello de un pacto ¿de qué? De que tenemos las promesas. Dios le dio la promesa a Abraham: vas a tener la tierra prometida, tú y tu descendencia va a ser enorme. Y se lo prometió de manera perpetua y encima de eso le puso un sello. Nosotros acá en el Nuevo Testamento tenemos todas las promesas que encontramos en la Biblia y tenemos garantía de eso porque fuimos circuncidados por Cristo y también tenemos un sello de un pacto perpetuo. Todas las promesas que están en la Biblia son para ti, son para ti. ¿Tienes el pacto en tu corazón? ¿Con qué propósito te circuncida Cristo? Empezar a colocar la naturaleza divina de Él en tu vida y arrancar de ti esa naturaleza pecaminosa y que ya no seas tú el que gobierne tu vida, sino que la mente de Cristo sea la que la gobierne en este momento, la que opere para que nuestra vida pueda ser transformada, para que podamos conquistar las promesas y alcanzarlas. Las promesas de Dios han sido dadas entonces a sus hijos. Vamos un momentico a Segunda de Pedro. ¿Sí van conmigo? ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 1. Estoy en primera. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 y el 4. Vamos a leerlo en voz alta. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, Las promesas han sido dadas a sus hijos. Las promesas son dadas a los que tienen el sello del pacto en su corazón, a los que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Y para qué? Para que la naturaleza divina de Jesús sea la que empiece a operar en tu vida. Y esa es la garantía de la victoria en las promesas. ¿Qué es lo que tú quieres conquistar? ¿Conoces las promesas que hay en la Biblia? ¿Te las sabes? ¿Te las memorizas?
¿Las repites todo el tiempo? ¿Te las has apropiado como tuyas? Es que yo quiero conquistar a mi familia porque es incrédula. Hechos 16 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice ahí, cuando toda tu casa crea, entonces serán salvos. Dice, cree tú y serán salvos tú y tu casa. ¿Quieres conquistar tus miedos? El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz. ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, dice, yo estaré confiado. Ay, no, es que en China ese coronavirus ahora va a venir y nos va a contagiar a todos, nos vamos a enfermar. Y el Salmo 91 dice, no temerás ni a pestilencia que ande en la noche, ni a mortandad destruya. ¿Por qué vivimos con temor? Es que me quedé sin trabajo y ahora qué voy a hacer, no tengo plata, Dios mío. Y la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué importante es que como cristiano te alimentes de la palabra de Dios todos los días. Que conozcas las promesas, pero también que te las creas. Son para ti, están garantizadas que son para ti. Tienes el sello del pacto. Volvamos a 2 de Corintios 7 para ver cuál es el segundo paso. Ya vimos que el primero era, ¿cuál? 2 de Corintios 7:1. Tenemos las promesas. Y ya nos queda muy claro por qué las tenemos, cuál es el propósito y que las tenemos por un pacto perpetuo. El segundo requisito para convertirse en el conquistador que Dios quiere que tú seas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiarse de toda contaminación es lo que hace referencia a la consagración, a la santidad. Limpiarnos. ¿Por qué tenemos que limpiarnos? O sea, si Cristo ya murió en la cruz, ¿por qué tenemos que limpiarnos? La respuesta está en 2 de Pedro, volvamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, aquí Pedro hace referencia que estamos esperando la segunda venida de Cristo, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Cristo, sin mancha e irreprensibles en paz. La palabra aquí irreprensible significa que no puede ser culpado. Una persona sin mancha, no hay de qué acusarla. Por eso dice aquí, en paz, que no tiene deudas pendientes. No podemos ir a la batalla si no limpiamos nuestra carne y nuestro espíritu de pecado. No podemos. Si usted va a la batalla con pecado, con mancha, de pronto tengas la victoria, pero no la victoria que Dios quería darte, porque nos vamos a pelear solos. La Biblia dice que Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. Y la luz y las tinieblas no pueden andar juntas. Si nosotros estamos en pecado, si estamos contaminados en nuestra carne, en nuestro espíritu, no podemos caminar de la mano de Dios o esperar que Él vaya con nosotros a las batallas.
iremos destinados a perder o a ganar, pero en nuestras propias fuerzas. La Biblia dice en Romanos 12, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento los sacrificios se hacían matando el animal, pero ya se presentaba el sacrificio de un animal muerto. Y no se podía llevar cualquier animal. Había que llevar el mejor. No se podía llevar el cordero tuerto, o que está cojo, o que le faltaba una oreja. Presentémoslo así porque de pronto Dios no se da cuenta. O a veces pensamos, no, como Dios me ama tanto, Él me perdona a mí todo. Pero la Biblia también dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y no podemos presentar nuestro propio cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios y que no sea aceptado por Él. No va a ser acepto por Él. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, no tenemos que saber de memoria. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para agarrarnos a latigazos. ¿Así dice? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento es una bendición para el cristiano. Cuando tú confiesas tus pecados de carne y tus pecados de espíritu, delante de Dios, y los confiesas con nombre y apellido, porque a veces oramos, ay Señor, perdona todos mis pecados, y después arrancamos a pedir. Hay que confesar los pecados. Ahí dice el pasaje, sí confesamos, y es un sí condicional. Sí confesamos, se confiesa con nombre y apellido. Perdóname, Señor, por tomarme el yogur en el supermercado y no lo pagué. Perdóname, Señor, porque soy orgulloso, orgullosa. Perdóname, Señor, porque soy resentido, porque soy soberbio. Perdóname, Señor, porque no me someto a la autoridad. Con nombre y apellido. Dios conoce tu corazón. A Él no lo podemos engañar. Cuando Moisés se presentó y vio la zarza ardiendo y se acercó, ¿qué fue lo primero que le dijo Dios? Quítese esos guariches. Quítete eso porque me contamina. Las que tenemos hijos, ¿a usted no le ha pasado que en su casa usted ya barrió, trapeó, tiene ese piso brillante y abren la puerta a sus hijos con los tenis llenos de barro? Usted les dice, sí, claro, entren, pisen. Lo primero que uno dice es, quítese los zapatos. Y si puede entrar volando, mejor. No me ensucia. Es así, y con Dios no es diferente. Con Dios no es diferente. Quítate la suciedad en mi presencia para que podamos ser hallados irreprensibles. Cuando tenemos este privilegio, este pasaje primera de Juan 1:9 es muy lindo. Porque si tú quieres experimentar el amor de Dios en tu vida, es a través del perdón. El perdón es la expresión más grande de amor. Poder recibir a otra persona que viene con una falta, que te hirió, que te lastimó, y tú poderla en amor, perdonarla, es una muestra de amor enorme. Por eso es que para nosotros como creyentes, el perdón de Dios es la forma en que experimentamos el ancho, lo alto, lo profundo del amor de Dios. Y Dios espera de ti un arrepentimiento. Un arrepentimiento. La Biblia dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios.
¿Era perfecto David? ¿Era el más lindo del pueblo? De pronto. Pero él tenía una característica importante. Él reconocía delante de Dios que era pecador. Dicen los salmos que David decía, contra ti he pecado, y en pecado me concibió mi madre. David pecó, pero pidió perdón. Pagó sus consecuencias, porque como producto del adulterio su hijo murió. Pero se arrepintió. Esa es la confesión que Dios está esperando de ti. Esa. Cuando nosotros pedimos perdón, cuando nos limpiamos de nuestro pecado y nos quitamos los guariches sucios, entonces podemos entrar a los terrenos santos de Dios. Y una vez estamos dentro de la santidad de Dios, donde los demonios no pueden llegar, donde nadie puede tocarte, tú puedes tener comunión íntima con Él. Escuchar su dirección, escuchar su consejo, estando cerca de Dios. Fuera de los terrenos de Dios, estás expuesto. No estás al abrigo del Altísimo. ¿Quieres saber cuáles son los planes de Dios para tu vida? Tienes que estar en comunión con Dios. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Me tengo que cambiar de ciudad o no? ¿Me voy a cambiar de trabajo o no? Tienes que estar en comunión con Dios. El segundo paso entonces es limpiándonos de toda contaminación. El último paso, que está en 2 Corintios 7, 2 Corintios 7:1, ¿cuál es? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice perfeccionando, no dice que ya lo logramos. Es como cuando usted llama, ve, ya llegaste al colegio, pues ya voy llegando. ¿Eso ya llegó? No, va en camino, es un proceso. Igual nosotros como hijos de Dios, dice aquí, perfeccionando. O sea que es un proceso, que vamos caminando hacia la perfección. Y la santificación, que es ese proceso de renovar nuestra mente, que no tiene que ser la mente carnal la que opere en nuestra vida, sino la mente de Cristo. Y la mente de Cristo la encontramos en su palabra. En su palabra. La Biblia es el mejor instructivo que podemos tener. ¿Cómo perfeccionamos entonces esta santidad? ¿Cómo es este proceso? Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, del versículo 5 al 6. ¿Lo tenemos? Dice allí, si les es posible, acaben con lo terrenal de vosotros, así dice, si no es mucha molestia. Dice, haced morir pues. Se me viene para la casa pues. Me apaga esa televisión pues. Le dije que no pues. Es una orden. Es una orden. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quién? Si hay hijos de desobediencia, significa también que hay hijos de ¿qué? De obediencia.
Todos son hijos. Hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Dios es como cualquier padre. Y cuando los hijos son desobedientes, ¿cómo nos duele? Cuando los hijos no quieren oír el consejo, ¿cómo nos duele? Porque los vemos cometer errores. Y a veces los vemos llegar tan bajo y son cosas que se pudieron haber evitado. Y Dios, al igual que un Padre Celestial, se duele por sus hijos cuando nosotros somos desobedientes. No podemos negociar con nuestro pecado. No podemos negociar con él. El error que tenemos muchas personas es que tenemos un concepto de nosotros mismos así de grande y un concepto de Dios chiquitito. Y pensamos que nosotros somos capaces de manejar nuestro pecado, que lo tenemos bajo control, que lo podemos dejar cuando nosotros queramos. No es que yo solo fumo de vez en cuando, yo veo películas pornográficas de vez en cuando, yo no soy adicta, hay otros peores que yo. Hace más daño el que ve todos los días que el que ve solo un día. Es que me tocó mentir, no tuve opción. ¿Cómo puedes decirte que eres un hijo de Dios si tratas mal a los empleados que te sirven? Si eres injusto, si no les pagas los que les debes pagar, si buscas la manera de cómo evadir impuestos para sacar ganancia y provecho para ti. No es que yo no soy adúltera, yo pienso en un hombre a veces, pero yo estoy aquí. Yo coqueteo con la secretaria, pero yo no pasa nada. No podemos amanciguar y consentir nuestro pecado. No podemos pensar que burlamos a Dios y que nos vamos a presentar delante de Él como sacrificio vivo y que eso va a ser una ofrenda aceptable. O a veces pensamos que somos consentidos de Dios. Vea, no se parquee aquí, papá, que esto aquí es prohibido. No, yo soy consentido de Dios, a mí nunca me multan. Eso no es así. Dios no tiene consentidos. Dios no hace acepción de personas. Y a veces pecamos tan descaradamente. Pecamos, sabemos que estamos pecando y después nos damos vuelta. Ay, Diosito, perdóname, Diosito. Y le decimos Diosito con cariño a ver si eso lo conmisera más rápido. No hay pecado grande, no hay pecado blanco, no hay pecado suave. La Biblia solamente llama pecado. Y cuando tú te presentas delante de Dios con tu ropa sucia en tu espíritu y en tu carne, no puedes entrar a los terrenos santos de Dios. Dice aquí, limpiándonos de toda contaminación. ¿Y yo cómo lo mato? ¿Cómo mato la carne? ¿Cómo mato el espíritu? ¿Los pecados? Pues de hambre. No le dé de comer. No alimente su pecado. Aliméntelo de la palabra de Dios. Si usted tiene un resentimiento y todos los días está, es que mire lo que me hicieron, es que pobrecita yo, es que mañana me toca ver lo que es jartera, usted empieza a alimentar su pecado. Tienes que tomar decisiones en tu vida. Si tú quieres ser un conquistador a la manera que Dios quiere que seas conquistador, hay que tomar decisiones radicales. Y Dios lo que te pide es, vive, anhela mi santidad. Anhela mi santidad. El pecado nos debilita. El pecado nos incapacita, nos hace débiles. Amanecemos animados y en la tarde ya estamos. Ay, no, de pronto esa promesa no es para mí. Ay, no, yo llevo orando tantos años por mi familia y esa no se va a convertir nunca. Nos desanimamos porque somos débiles, débiles,
débiles. A veces oramos erróneamente. Señor, dame poder para acabar con mis vicios, dame poder para hacer esto, dame poder. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7 que ya el poder lo tienes. Dice, no te he dado espíritu de cobardía, sino que mi Espíritu Santo es un espíritu de poder, amor, pero ese poder solamente se activa con la santidad. No se activa de otra manera. Solamente con la santidad. Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Quieres conquistar? Te vuelvo otra vez a preguntar. ¿Quieres ser un conquistador? ¿Quieres convertirte en el conquistador que Dios quiere que seas? La Biblia dice que tienes las promesas porque hay en tu corazón un pacto perpetuo. Pero tienes también que limpiarte de toda contaminación carnal y espiritual para que puedas entrar al lugar santísimo y caminar de la mano de Dios, escuchar su voz y que ese poder que ya nos fue dado se active en tu vida, cosa que tú vengas a la Biblia y empiezas a leer y a descubrir los misterios de Dios que están guardados para sus hijos. Cuando Jesús enseñaba las parábolas, los discípulos, pero esta gente les habla y no entiende. ¿A quién Jesús les explicaba las parábolas? A los discípulos, y les dijo, a ustedes les ha sido dado el entender. Los misterios de Dios que están ocultos aquí en la Biblia nos ha sido dado a nosotros, sus hijos, pero para que el poder de su Espíritu se active en tu vida y tú puedas conocer esos misterios, tienes que anhelar y vivir en santidad. Y santidad no es ser perfecto, ni es ser bueno, ni el más querido. Santidad es que tú todos los días reconozcas tu pecado delante de Dios, lo confieses, le pidas perdón y te arrepientas. Porque no te vas a convertir, no vas a ganar ninguna batalla en tu propio esfuerzo. Él es tu comandante en jefe. ¿Quieres que Dios acabe con tus enemigos? ¿Quieres que las calumnias se acaben? ¿Que los chismes contra ti se acaben? ¿Triunfar en tu trabajo? Dios puede, dice Daniel, darte sabiduría, inteligencia y capacitarte hasta hacerte 10 veces mejor. Por el poder de su Espíritu y la naturaleza divina de Cristo que vive en ti. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y allí donde usted está, cierre sus ojos. Cierra tus ojos y habla con Dios. Este es el momento de hablar con Dios. De decirle, Padre eterno, perdóname. Perdóname, Señor, porque soy pecador. Contra ti he pecado, y en pecado me concibió mi madre. Perdóname, Señor, porque tengo cuentas pendientes contigo. Perdóname, Señor, porque no he sido luz en mi hogar, en mi trabajo, en mi vecindario. Perdóname, Señor, porque
No te estoy dedicando el tiempo que debería dedicarte. Perdóname, Señor, porque me adelanto a la batalla y no te consulto. Porque a veces confío más en mí mismo que en tu soberanía. Perdóname, Señor, porque soy orgulloso. Porque hay resentimiento en mi vida y raíces de amargura. Porque hablo mal de otras personas, en vez de orar por mis enemigos como tú me lo has pedido. Ponte a cuentas con Dios. Y déjate inundar por su amor. Recibe el perdón de Dios. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores. Tú eres mi comandante en jefe. Te pido perdón, Señor, porque a veces pienso que no te necesito o que te demoras mucho en contestar. Pero los pensamientos que tú tienes para mí no son de mal, sino de bien, dice el Señor. Dios quiere que tú seas feliz. La Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en la misma forma y medida en que prospera tu alma. Padre Santo, que el anhelo de nuestro corazón sea todos los días vivir en tus terrenos santos, habitar en tu presencia, oír tu voz y que tu poder fluya en nosotros para poder descubrir esos misterios que tú tienes para mí, solamente para mí. Te doy gracias, Señor Jesús, porque delante de ti toda rodilla se dobla. Porque tú nos das conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu, para que sea Cristo el que habita en nuestro corazón, arraigado y cimentado en amor, para que nuestra vida sea conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, obra en tu vida y en la mía, según el poder que vive en ti. Te doy gracias, Señor, porque podemos tener la confianza absoluta que tú tienes el control de cada circunstancia de mi vida, de que yo debo habitar delante de tu presencia, buscarte, limpiarme, Señor, porque tú te haces cargo de todas mis cosas. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque me doy cuenta que tú quieres para mí lo mejor. Yo quiero conquistar mi familia, yo quiero conquistar en mi trabajo, yo quiero conquistar en mi universidad, en el colegio, yo quiero conquistar en mi propia vida y quiero convertirme en un líder, en un siervo y que todos tengan temor porque digan, la mano de Jehová está sobre él. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que está hoy aquí. Porque yo sé que tu Espíritu Santo habla a cada corazón. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras dudas. Todo lo ponemos a los pies de Cristo. Y crucificamos, Señor, ese antiguo yo, para que sea la naturaleza divina de Cristo la que transforme mi espíritu en una nueva Priscila, en una nueva Nora, en una nueva María Eugenia,
en una nueva persona, la que tú quieres que yo sea. Te doy gracias, Señor, porque estando aquí, estoy diciendo, tú eres importante para mí. Tú eres lo primero en mi corazón. Te doy gracias, Señor, porque tu paz es con nosotros ahora, no esa paz que el mundo nos da, sino la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.